Pues ya saludos tutores y compañeros, mi nombre es Daniel Mesino. Vamos a verificar aquí en la tabla de diseño del CPWM. Un grupo 20, 30, 39, raya 9. Los compañeros vengan a hablarles sobre el diseño de la señal de control SPWM. Hicimos una simulación en Proteus. Ya nos piden el primer paso de los parámetros de diseño del inversor, perdón. Tenemos la tabla, esa tabla índice ya. Los parámetros de diseño ya los teníamos relacionados con el trabajo anteriormente. En este lo único que nos dieron fue un voltio de 18 voltios, voltaje de salida es 100 voltios, una frecuencia de señal de salida de 60 Hz y una potencia de salida de 100 watts. Índice de modulación de amplitud 0,7, índice de modulación de frecuencia 17, voltaje pico de señal control 4.5, distorsión armónica total diseño HTML menos 1.4383. El segundo paso nos piden cálculo matemático, donde ponemos que la modulación de amplitud, que es 0.7, la modulación de frecuencia 17, el voltaje pico es 5, la frecuencia de la señal 60 Hz. Entonces ahí se hace una operación matemática en voltaje de entrada, voltaje de potencia de pico, voltaje de pico que es 4.5 sobre la modulación de amplitud debe ser igual a lo podemos hacer un 4.5 sobre 0.7, nos da un total de 6.4. Eso nos da un total de 6.4 voltios. También calculamos la frecuencia total, que es el índice de modulación de frecuencia y la frecuencia total, la potencia de salida, la frecuencia de la señal, la modulación de frecuencia por la frecuencia de señal sobre 1. Entonces sabemos que tenemos que 17 por 60 Hz sobre 1 nos da 1020. Una vez concluido la matemática, los siguientes resultados, ya vemos que modulación de amplitud, modulación de frecuencia, la señal senoidal 4.5, voltaje de señal triangular 6.4, frecuencia senoidal 60 Hz y la frecuencia singular. Pasamos al segundo punto, donde dice la construcción del circuito simulador. Un generador de señal senoidal con los valores de voltaje de potencia y la frecuencia, la señal de frecuencia correspondiente, un generador de señal triangular con los valores de voltaje de frecuencia y un voltaje de frecuencia total correspondiente. Bueno, pasamos un momentico al Proteus. Ya tenemos la señal 4.5, amplitud de voltaje que es 4.5, una frecuencia de 60 Hz. Y aquí en el generador calculamos la frecuencia total. Para hacer esta frecuencia total hicimos un pequeño cálculo que fue, cogimos el voltaje total que nos da 6 voltios, eso lo multiplicamos por 2 y lo colocamos el voltaje total acá que es 12 voltios. En la frecuencia utilizamos 1020, lo pasamos aquí al kilohertz, si son 1000, utilizamos 1.20 de 10 por 1000 sería 1020. Utilizamos una señal triangular, el voltaje en 1 y que sea bidireccional. También nos preguntan un amplificador opcional con mi persona, un amplificador para una señal desfasada de 180 grados. Bueno, para esa señal desfasada de 180 grados tenemos, primero paso señal, utilizamos un amplificador de señal, el M324, con dos resistencias, con una entrada de seno A y una salida de seno B desfasada a 180 grados. Aquí tenemos la señal y la señal desfasada. Una señal de seno A, esta 4.5 y una señal desfasada.
Para el calcular de la señal desfasada utilizamos, aquí calculamos también eso, nos da un 16.65 milisegundos. Con esto calculamos, hacemos un pequeño cálculo en la señal desfasada de 180 grados, como lo mostramos acá, regular, acá. Vemos que la frecuencia es 1 sobre el total de la frecuencia de 16 milisegundos. Eso lo multiplicamos por 1000 y nos da un total de 60.6 Hz. En esa verificación vemos que está bien la señal, la frecuencia de senoidal, la frecuencia de señal senoidal es de 60 Hz. También se nos pregunta un amplificador operacional de señal seno A, un amplificador operacional de señal seno B. La seno A triangular, la seno B. Para eso utilizamos un amplificador de señal ML741 en seno A y un amplificador de señal ML741 en seno B. Vemos la señal triangular, vemos la señal seno y el resultado que nos da la señal triangular nos da 6.0 voltios. Como verificamos el resultado, 6.4, bueno, ahí se aproxima. Al multiplicarlo nos da 12 voltios, que es la señal pico, y la señal seno en 4.5. Vemos la diferencia. Y también pues, vemos la señal triangular en seno B. También nos piden un amplificador ocasional con diferentes primero para hacer diferencia de todos los dos componentes comparadores anteriores, y un circuito que debe conectarse a los respectivos circuitos para hacer un seguimiento de análisis y señal obtenida cada paso. En esto también tenemos una señal. Utilicemos 4 resistencias, la R4 conectada aterrizada a tierra. Utilicemos el amplificador LM471. Cada resistencia da un valor de 1K. En este amplificador, en el LM324, utilizamos resistencia de 10K. Entonces los tenemos, los dos comparadores los tenemos conectados a la señal triangular con la salida C, y la salida tenemos el seno A y la salida del seno B desfasada de 180 grados. En este comparador el CPWM aquí tenemos los dos comparadores, seno A, seno B, y la salida de CPWM. También hicimos también no nos pide, pero hicimos un comparador, una operación de señales que nos muestra las señales de seno y la señal de pasada de seno de 180 grados, la señal triangular. Vemos con los resultados. Entonces estos resultados matemáticos, con esto logramos llenar la tabla que nos da el siguiente los valores matemáticos obtenidos y el valor simulado. Vimos 4.5, 60 Hz, aquí nos da 6.6 Hz, como lo vimos anteriormente. Acá es 6.4 puntos, bueno, aquí me da 6.4, aquí me equivocó, perdón, 6.0 voltios, y el 20 está en lo total. El índice de emulación de amplitud normal y el índice de emulación de frecuencia también nos da 17. Bueno, compañeros, ha sido todo por el día de hoy. Gracias por su atención, tutor y compañeros. Muchas gracias.